Pues volvemos a hablar lo mismo, ¿verdad? Esta es la misma cascada que hablamos, ¿verdad? La cascada del ácido araquidónico. Ya hablamos, ¿verdad? Esta membrana, la membrana del celular. Miren acá, pues hablamos de esa membrana donde sufre un daño y pues se activa automáticamente lo que son los fosfolípidos, se activan por ese daño en la membrana celular donde sufrió el daño y pues se activan la enzima, la fosfolipasa A2, lo que va a activar la producción de ácido araquidónico y que esto a su vez puede activar dos vías. Va a activar la vía de la ciclooxigenasa y que a través de esta vía de la ciclooxigenasa pues puede activar tanto los COX-1 como los COX-2. Y pues al activar los COX-1 y los COX-2 pues se pueden activar dos tipos de icosanoides que hablamos el día de ayer. Por un lado pueden estar los tromboxanos y por otro lado las prostaglandinas. Como ya vimos, tenemos tromboxanos A2 y tenemos de prostaglandinas, que hay diferentes tipos de prostaglandinas. La prostaglandina A2, la B2, D2, I2, G2, F2 alfa, etcétera. Y por otro lado, también la cascada del ácido araquidónico, por otro lado, puede activar la vía de la lipoxigenasa, que a su vez puede activar la cascada de los leucotrienos, como ser los leucotrienos C4, D4, E4, B4, y que estos a su vez pueden desencadenar mayor inflamación y normalmente esta activación de inflamación es más sobre lo que son los bronquios, produciendo mayor broncoconstricción o mayor inflamación bronquial. Entonces, en esta imagen, lo que hay en esta diapositiva, lo que nos muestra a nosotros es también una breve explicación de cómo se da la cascada, pero también dónde los medicamentos pueden actuar. Y en primer lugar, miren que no solo me habla acerca de los AINES, sino que miren que también me habla un poquito acerca de otros medicamentos. Por ejemplo, los corticosteroides. Los corticosteroides, en este caso, podemos decir los esteroides llamados prednisona, que ustedes los han escuchado en pastillas, betametasona, dexametasona. Estos medicamentos que inclusive ustedes van a ver que se utilizan en la parte de ginecología y obstetricia, y vamos a ver que en obstetricia la van a utilizar más en aquellos pacientes, en la mujer embarazada, porque le quieren producir una maduración pulmonar a través del uso de los esteroides, que cuando lleguemos a ese tema vamos a explicar el por qué se da la maduración pulmonar, pero en este caso no es para maduración pulmonar que estoy dando la explicación, sino es como un antiinflamatorio. Miren que los esteroides, utilizar esteroides en procesos de inflamación me ayudan. Pero ¿cómo el esteroide actúa? Pues el esteroide lo que va a hacer es bloquear la fosfolipasa A2. Entonces bloquea prácticamente a nivel de lo que es la fosfolipasa A2. Inhibe la fosfolipasa A2. Y si inhibe la fosfolipasa A2, no se va a activar ni la cascada de la ciclooxigenasa ni la cascada de los corticosteroides. Entonces, si no inhibe la cascada de la ciclooxigenasa ni de los leucotrienos, perdón, entonces aquí vengo y quiero hacer una pregunta. Vamos a ver, vamos a pausar. ¿Qué van a hacer los corticosteroides en este sentido? Entonces, van a actuar bloqueando el ácido araquidónico, entonces van a mejorar lo que es la broncoconstricción, produciendo un proceso antiinflamatorio sobre el pulmón de algunos pacientes y que se puede utilizar. Y en algunos pacientes puede mejorar, también se puede usar como un medicamento analgésico para controlar lo que es el dolor. Ahora bien, también en esta cascada del ácido araquidónico, en esta cascada podemos ver también el uso de los salicilatos. ¿Cuáles son los salicilatos? Como la aspirina. La aspirina me actúa sobre los tromboxanos. Cuando yo tengo un paciente que ya sabemos que los tromboxanos, su función es agregar plaquetas, pero mucha agregación de plaquetas en algunos pacientes no es buena. Como en el paciente adulto mayor que tiene mucho colesterol, tiene mucha grasa, y más agregación de plaquetas, entonces yo necesito más bien ralear la sangre en ese paciente. Entonces, si yo necesito ralear la sangre de ese paciente, yo necesito darle un
antiagregante, y el mejor antiagregante plaquetario que existe es la aspirina o la ASA. A una dosis de 81 miligramos, como fue creada, es el mejor cardioprotector que existe. Entonces, ahí es donde empezamos a utilizar la cardioaspirina. Entonces, en ese sentido, yo puedo utilizar la aspirina como cardioprotector. Ahora bien, ayer les mencionaba yo que utilizar cardioaspirinas en pacientes que tienen dolor, tengo que tener cuidado, o en pacientes que tienen fiebre. ¿Por qué? Porque la aspirina, como relea demasiado la sangre, hay patologías donde pueden haber la misma enfermedad, puede producir microsangrados o permeabilidad capilar aumentada. Ejemplo es el dengue, ejemplo es el Zika, el ejemplo es el chikungunya. Estas enfermedades virales vectoriales desencadenan aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué es aumento de la permeabilidad capilar? Este es un vaso sanguíneo y cuando hay un proceso por estos virus hacen que el endotelio capilar se separe y por ahí haya fuga de líquido hacia un tercer espacio, produciendo deshidratación y produciendo que también las plaquetas se pierdan. Y si vengo además de eso, entonces, ¿qué va a pasar con las plaquetas que se pierden? No es que se pierde, sino que se secuestra. Entonces, el valor real de una plaqueta en un hemograma tiene que andar entre 140 a 440. Entonces, en un paciente con estas enfermedades, las plaquetas tienden a bajar. Y si yo le empiezo a agregar uno de estos medicamentos a INES o una aspirina, ¿qué va a pasar? Voy a bajar más, voy a producir más un efecto más antiagregante plaquetario, produciendo un efecto peor todavía en el paciente y ahí sí produciendo un daño. Entonces yo tengo, como les decía ayer, ante un cuadro de fiebre, dolor, y yo todavía no sé qué es lo que tiene el paciente, si un hemograma, mejor prefiero darle acetaminofén que darle un AINES, ¿ok? Están en una emergencia, no saben cómo atender a un paciente porque solo anda con fiebre una mujer, entonces denle acetaminofén mientras piden exámenes, porque puede ser un dengue o una enfermedad vectorial. Y si le dan un AINES puede ser peor. Entonces hay que tener bastante cuidado en base a eso. Y si un médico dice que le va a dar un AINES, bueno, bajo la responsabilidad de él, pero su función como enfermeras y enfermeros es decirle y reportar, doctor, y si es tal cosa, y si esperamos mejor los resultados, entonces creo que ahí el criterio de ustedes también tiene importancia. Entonces aquí vemos las acciones de los eicosanoides que vamos viendo y pues como les decía, cuando hablamos de prostaglandinas y eicosanoides constitutivos, significan que los encontramos a diferentes niveles dentro del cuerpo y los vamos a encontrar a diferentes niveles las prostaglandinas, no solamente en el sitio de la inflamación. Entonces, en el sitio de la inflamación, pues ya hablamos de algunos tipos de COX, como los COX-2, pero los COX-1, o la ciclooxigenasa 1, los podemos encontrar a diferentes niveles. Entonces, cuando yo hablo en sitios de inflamación, en el lugar donde fue el trauma, el golpe, ahí vamos a ver que las prostaglandinas y los leucotrenes se van a empezar a liberar. Y a través de esos factores de inflamación, ya hemos hablado que cuando hay inflamación siempre pensemos en rubor, calor, tumor y dolor. Siempre pensemos en esas cuatro cosas. Yo le preguntan a ustedes, ¿qué es un cuadro de inflamación? Un paciente que tiene inflamación tiene rubor, calor, tumor y dolor, porque lo otro es un edema. Inflamación y edema son dos cosas distintas. En un edema se puede parecer a una inflamación, pero un edema, un paciente puede tener los pies inflamados, puede decir el paciente, y no es inflamación, sino que es edema. Edema es retención de líquidos. Y en una retención de líquidos no hay ni inflamación, o sea, no hay ni dolor, no hay ni calor, no hay ni rubor, o sea que no está rojo y no está entumecido. Más bien está frío. Y cuando ustedes apretan queda como un hundido, que le llamamos nosotros fobia positiva. Entonces, en ese sentido, tenemos que aprender a diferenciar lo que es inflamación de edema. Edema es retención de líquido en un tercer espacio o en el intersticio. E inflamación es un cuadro donde se ven liberados mediadores de inflamación secundario a las prostaglandinas, leucotrienos, y donde vamos a ver que se desencadenan estos mediadores, donde hay vasodilatación, quimiotaxis y aumento de la permeabilidad vascular.
Así como les explicaba qué pasa con la mastitis, así parecido lo mismo que pasa con cualquier cuadro de inflamación. ¿Qué pasa con las plaquetas? En el caso de las plaquetas y la asociación de los eicosanoides, pues tenemos como las prostaglandinas, las tipo I2, las prostaglandinas I2, estas son antiagregantes plaquetarios también. O sea que en el caso de las prostaglandinas I2 sirven como raleadores de las plaquetas, por decirlas así. Entonces, y aquí es donde les decía yo que este fue de los descubrimientos que hizo Sir Salvador Moncada. Entonces, que la prostaglandina I2, su acción principal es ser un vasodilatador, que ya lo vamos a ver más adelante dentro de esta misma tabla. Pero a nivel de plaquetas, la prostaglandina I2 trabaja como un antiagregante. Ahora, el tromboxano A2 es un proagregante, o sea, entre más tromboxano tiene el paciente, más agregación, o sea, menos va a sangrar el paciente, o sea, más malla de fibrina o de plaqueta puede presentar ese paciente. Entonces, ante un paciente, vaya, que está un riesgo cardiovascular de presentar un infarto, a este paciente, yo lo que le voy a dar es más bien un antiagregante. Le quiero dar un medicamento para inhibir el tromboxano A2, inhibir esta proagregación, que le voy a dar aspirina. O hoy en día utilizamos un medicamento que se llama clopidogrel, pero que tiene un mecanismo de acción diferente a actuar sobre el tromboxano A2, sino que actúa sobre otro. Pero la aspirina, sí, su mecanismo de acción de la aspirina es inhibir al tromboxano A2. ¿Cuál es el riesgo de la aspirina? O sea, porque aquí viene también el otro problema, que un paciente que va al centro de salud, este paciente que va al centro de salud porque tuvo un infarto y le dejaron su aspirinita, esta señora va a seguir yendo o muchas veces solo va al centro de salud a traer sus medicamentos y va a traer sus medicamentos, la presión, el medicamento del azúcar y su cardioaspirina. Y de repente, después de 2 años, empieza con un dolor de estómago y solo toma protector gástrico. Pero ese no es la idea. La idea es saber por qué tiene dolor de estómago. Y vamos a saber por qué es que tiene dolor de estómago el paciente. Entonces, miremos ahora el siguiente, el sistema nervioso central. También a nivel del sistema nervioso central actúan los eicosanoides. ¿Y cómo actúan los eicosanoides a nivel del sistema nervioso central? Pues en situaciones cuando hay fiebre. Cuando hay fiebre, el paciente libera prostaglandina E2. Entonces la prostaglandina E2 es el eicosanoide que se libera ante procesos de fiebre, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, y de igual forma, ante dolores, la prostaglandina E2, la prostaglandina I2 y algunos tipos de leucotrienos se pueden aumentar ante la sensibilidad del dolor. Entonces, a nivel del sistema nervioso, tanto la prostaglandina E2 y la I2 se libera. ¿Cuándo? Cuando puede haber fiebre o cuando puede haber aumento de la sensibilidad del dolor. Recuerden que cuando hay dolor me corté con algo, pero esa señal nerviosa va a llegar hasta el tálamo, ¿verdad? Hasta la corteza cerebral. Y cuando llega a la corteza cerebral, allá en el cerebro va a haber un estímulo de regreso a través de la vía motora eferente para decir qué va a hacer el cuerpo, si quitar la mano, dejar la mano, gritar, llorar, etcétera. Ahora bien, vamos a nivel gástrico. También a nivel gástrico tenemos prostaglandinas. ¿Qué tipos de prostaglandinas? Las mismas, la prostaglandina E2 e I2. Pero, ¿qué hacen las prostaglandinas E2 e I2 a nivel gástrico? A nivel gástrico pueden producir vasodilatación, o sea, aumentan el vaso sanguíneo y esa circulación que se ve aumentada en el vaso sanguíneo va a hacer que se aumente más el moco en el nivel gástrico, pero ese moco que se aumenta hace que se aumente más el bicarbonato. Eso es bueno. A mayor moco y a mayor bicarbonato, eso quiere decir que es una capa protectora que va a hacer que se produzca menos ácido clorhídrico. Estas son las iniciales para ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico es lo mismo que la gente dice jugo gástrico, pero nosotros decimos ácido clorhídrico y una enzima que se llama pepsina. Entonces, eso es lo que yo busco en el estómago. En el estómago yo busco tener un pH que ande entre 4 a 5, ese es el pH que buscamos nosotros,
no que sea un pH tan ácido y no un pH tan básico. Entonces un pH de 4 a 5 es el que buscamos. Entonces, ¿quién hace que haya un pH estable? Pues las prostaglandinas. Entonces producen más moco y producen mayor bicarbonato. Entonces, cuando yo inhibo las prostaglandinas, ¿qué va a pasar entonces? Va a pasar todo lo contrario. Broncodilatación, va a pasar, perdón, vasoconstricción, disminución del moco, disminución del bicarbonato. Si disminuye el moco, entonces ya no va a haber una capa protectora en el estómago, ni bicarbonato. Entonces el bicarbonato es como una protección. Y si no hay bicarbonato, ¿qué va a pasar entonces con el ácido clorhídrico? Va a empezar a aumentar a mayor ácido clorhídrico y a mayor pepsina. ¿Qué va a haber mayor entonces? Mayor acidez. A mayor acidez, mayor gastritis. A mayor gastritis, mayor probabilidad de úlcera. Entonces, volvamos a este punto. Yo tengo un paciente que le estoy dando aspirina por mucho tiempo como un antiagregante plaquetario, entonces me va a bloquear, o sea que me va a hacer prácticamente darle aspirina para bloquear lo que es la vía de las prostaglandinas. Entonces, al bloquear eso, entonces voy a favorecer a que ese paciente produzca, va a empezar a producir mayor cuadro de bloqueo sobre las prostaglandinas y esto va a favorecer lo que es vasoconstricción, menor moco, menor bicarbonato, mayor ácido clorhídrico, mayor probabilidad de gastritis, entonces mayor gastrolesividad. Y lo mismo pasa con todos los AINES por igual. Ese es el daño que producen los AINES, que a largo plazo, aquí es el problema. Aquí es el problema. Y a nivel renal, ¿qué produce? A nivel renal, ¿qué es lo normal que haya? A nivel renal yo tengo también prostaglandinas a nivel del riñón. ¿Y qué producen las prostaglandinas a nivel del riñón? Lo mismo, hay vasodilatación, o sea, me mejora la circulación sanguínea las prostaglandinas. Eso es buenísimo. Me aumentan la filtración renal. Buenísimo, o sea que cuando hay vasodilatación a nivel del riñón, o sea que mi riñón es como un filtro que va liberando, va botando todo lo que yo no necesito en mi cuerpo. Y si yo filtro lo que no hay en mi cuerpo, entonces, ¿qué voy a obtener yo? Diuresis, o sea, voy a lograr orinar. Ahora bien, si yo bloqueo las prostaglandinas, ¿y cómo las puedo bloquear? Dando mucho AINES por mucho tiempo, volvemos al viejito, a nuestro abuelito que toma mucho AINES, a largo tiempo, este paciente va a empezar a bloquear mucha prostaglandina, no solo por el dolor crónico que tiene en las rodillas, va a quitársele el dolor de las rodillas, por mucho ibuprofeno que toma, porque él va a empezar a tomar ibuprofeno porque le duelen las rodillas. Pero además del dolor de la rodilla y más la aspirina que toma para el corazón, pero también me le va a empezar a dañar el estómago y además de dañarle el estómago, me le va a empezar a dañar también lo que es a nivel renal. ¿Y qué va a producir? Vasoconstricción, menor filtración renal, menor diuresis, insuficiencia renal, o sea, falla renal. Entonces empezamos a tener una alteración renal también. Miremos qué pasa con nuestro paciente a nivel del útero. Aquí es donde viene algo, aquí es al revés. Aquí es donde viene la parte a echarle a ustedes, las mujeres, echarle la culpa. ¿Quién es el culpable de sus contracciones o de sus dolores mensuales? Échenle la culpa a la prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa es la encargada de producir las dismenorreas de forma mensual. O sea, cada vez que va a haber, ¿se acuerdan de todo aquel ciclo menstrual que hablamos? De que cuando empieza a bajar la progesterona, entonces va a empezar a preparar el endometrio para que se empiece a descamar y pues en eso sucede, pero además de eso, empieza a haber una liberación también de aumento de las prostaglandinas y en este caso la F2 alfa, la cual va a desencadenar contracciones uterinas que son llamadas dolor y van a desencadenar dismenorrea. Por eso el paciente lo que debe tomar es un medicamento AINES para disminuir la prostaglandina F2 alfa y así disminuir la contracción uterina. Ahora bien,
También las prostaglandinas son las que se encargan, hay unas prostaglandinas son las que se encargan para la contracción durante el útero está grávido, o sea, cuando la paciente va a empezar el trabajo de parto, yo necesito o se necesita que el útero empiece a tener contracciones. ¿Para qué? Para que haya borramiento y dilatación. Entonces, cuando empiezan las prostaglandinas, cuando la oxitocina se libera del cerebro, de la hipófisis y empieza a liberar oxitocina, el músculo liso del útero empieza a producir un borramiento del cuello cervical y ese borramiento y dilatación es lo que va a favorecer que el producto empiece a descender. Entonces ahí es donde comienza el trabajo de parto. Pero muchas veces hay personas que empiezan a utilizar medicamentos para favorecer las contracciones antes de tiempo y es cuando utilizan más que los famosos medicamentos como el misoprostol o el Cytotec. El misoprostol fue utilizado en los años 80 para favorecer lo que es la gastritis. ¿Por qué? Porque el misoprostol es un análogo, más bien favorece. Escuchen aquí, el misoprostol es un análogo, no un antagonista, es un análogo de prostaglandinas. Entonces, a mayor prostaglandinas, mayor moco, mayor bicarbonato, menor ácido clorhídrico. Entonces, en aquel momento fue utilizado como un medicamento gástrico. Entonces, favorecía la prostaglandina. Pero se vio que en pacientes que estaban embarazadas, a mayor misoprostol, desencadenaba que mayores contracciones uterinas y habían abortos. Entonces empezó a ver eso, que era excelente para tratar la gastritis, pero era malísimo porque producía abortos. Entonces el medicamento se quitó y después aparecieron los inhibidores de bomba de protones que no tienen el mismo mecanismo de acción y son excelentes para tratar lo que son las gastritis. Entonces por eso el medicamento ahora solo se dejó para maduración del cuello cervical uterino en las salas de ginecología y obstetricia para tratar lo que es la paciente que todavía no ha madurado el cuello cervical uterino y favorecer que éste se madure y pues que se dé el trabajo de parto. Por eso es que el misoprostol se ha dejado todavía, pero se utiliza solo para eso, no para fines de que sean utilizados para tratar lo que es para utilizarse para la gastritis. Ya eso ya no se utiliza. ¿Ok?